Bienvenidos al estudio bíblico del Instituto de la Gracia en San Miguel. En esta ocasión pues estamos enseñando el libro de Jonás. Son 4 capítulos, pero 4 capítulos maravillosos que nos dan una buena enseñanza y buenas lecciones para la vida práctica de los creyentes. Queremos pues llegar hasta sus hogares y esperamos que vayan tomando notas acerca de estos mensajes que son muy importantes. Y debemos enfocarnos que cada capítulo tiene una diversidad de enseñanzas, pero tiene también enseñanzas específicas y por lo tanto, como estudiantes de la Biblia debemos de enfocarnos en esas enseñanzas específicas, porque de ahí partimos para poder hacer un examen. Queremos buscar la dirección del Señor para poder continuar con el estudio bíblico y tenemos una palabra de oración. Señor Dios, agradecemos por el privilegio que nos das de poder llevar este estudio bíblico y esperamos pues que tu Santo Espíritu pueda guiarnos al conocimiento de la verdad. Que seas tú, Señor, actuando a través, Señor, de tu siervo que va a presentar este estudio a los estudiantes. Y te pedimos mentes receptivas para los estudiantes, un corazón dispuesto y la buena decisión de aprender. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, en esta tarde maravillosa que estamos grabando este estudio, pues viene a mi pensamiento lo maravilloso que es Dios, que a través de un profeta del Antiguo Testamento nos va a dar grandes lecciones para la vida de la iglesia. Antes de continuar con el capítulo 3 del libro de Jonás, quisiera hacer una reflexión en un pasaje del Nuevo Testamento. Y este pasaje está en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. ¿Por qué queremos reflexionar en este pasaje, en estos versículos? Porque de igual manera que en el Antiguo Testamento los profetas tenían grandes responsabilidades y tenían pues privilegios de poder llevar mensajes específicos, pues nosotros también de alguna manera tenemos las mismas responsabilidades. En este pasaje el Señor nos va a enseñar que ha puesto dentro de la iglesia a hombres capacitados para instruir a los demás para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este versículo 11 y 12 encontramos que han sido nombrados hombres capacitados para enseñar a otros. Y cuando hablamos de enseñar a otros, estamos hablando de la gente dentro de la iglesia. Cada vez necesitamos capacitar líderes espirituales para que puedan continuar con el ministerio. Y el propósito de Dios es perfeccionar a los santos, para que estos santos puedan también edificar a otros. Y de esa manera es como se va edificando el cuerpo de Cristo. En el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pues el propósito es crecer, madurar, tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Y también, pues el propósito es darle continuidad a la obra de Dios en esta tierra. De quien todo, dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, es decir, las actividades de la iglesia no participa solamente una persona, el pastor o los diáconos, participamos todos, cada quien según el don que ha recibido para poder servir dentro de la iglesia, porque de esa manera es como vamos teniendo un crecimiento y vamos edificándonos. Hoy en esta ocasión vamos a enseñar el capítulo 3 del libro de Jonás, y el tema que tenemos es el profeta predicador. Cuando alguien predica la palabra, tiene que hacerlo voluntariamente y con la buena decisión de que esa predicación va a servir para edificación a los demás. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 21, vemos que este pasaje nos enseña por lo menos como 8 lecciones a aprender, y está dentro del contexto de cómo un hombre de Dios puede hacer su ministerio. Y lo primero que debemos de ver es que ahora los creyentes somos una nueva creación. En el Señor somos nuevas criaturas, pero estas nuevas criaturas ya no van a ser un niño espiritual, tiene que ir creciendo y ejerciendo algunas actividades dentro de la iglesia, pero para eso necesita algunas motivaciones. Por ejemplo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La palabra constriñe significa el amor de Dios nos aprieta, es decir, nos abraza, un abrazo apretado, y pensando en lo que Cristo hizo por todos nosotros. Y lo importante es que muchas veces nosotros nos dedicamos con mucho orgullo a las cosas personales, pero más sin embargo, aquí este pasaje dice que si Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y dentro de esa muerte van todos aquellos aspectos que contrarrestan lo que es el orgullo del ser humano. Otra de las cosas que aprendemos aquí es el propósito de la nueva creación. El propósito en el versículo 15 de este pasaje dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces necesitamos entender que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor, y debemos de vivir por ese Cristo que murió y resucitó por nosotros. La tercera cosa que aprendemos es que hay una perspectiva de la nueva creación, y la palabra perspectiva lo debemos de entender como un punto de vista, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces debemos de tener muy claro que ahora en adelante no debemos de ver el punto de vista humano, sino el punto de vista de Dios. Esta nueva creación debe de buscar al conocimiento de Cristo. Punto número 4, la posición de la nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, la palabra está en Cristo, nos ubica en una posición nueva. Dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, como nuevas criaturas, somos una nueva creación. Y esa nueva creación ocupa una nueva posición. Y en esa nueva posición debemos de dejar las cosas viejas. Debemos de tener una
perspectiva clara de que el papel del creyente ahora debe de ser algo nuevo, dejar las cosas del mundo por seguir las cosas de Dios. La motivación para la nueva creación, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron. Aquí inicia, ¿no? Aquí inicia, pues, las motivaciones para seguir los demás puntos que necesitamos entender. El ministerio de la nueva creación, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pues precisamente como hoy en este capítulo vamos a hablar acerca de el profeta predicador o el profeta evangelista, pues Dios también nos ha encargado a nosotros como iglesia, como nueva creación, es la tarea del evangelismo también, un ministerio de reconciliación que se logra a través de la predicación del evangelio. El mensaje de la nueva creación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora esa palabra de reconciliación significa ir a los perdidos y predicarles el evangelio. A través del evangelio es que la gente se reconcilia. Hoy día dentro de las iglesias tienen un ministerio de reconciliación y casi en todos los cultos la gente el predicador llama a la gente a reconciliarse. Pero eso no es correcto, porque los reconciliamos una sola vez en el momento que confiamos y creemos en Cristo para nuestra salvación. Los privilegios de la nueva creación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces vemos aquí que la nueva creación, Dios le ha dado el privilegio de ser embajadores de Cristo. Ahora somos ciudadanos del cielo, puestos en la tierra para llevar el mensaje de reconciliación. Dios ruega a través de los predicadores de este tiempo que se reconcilien con Él. Por eso dice aquí que por medio de nosotros rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y la gran pregunta de todo el mundo, ¿cómo? Pues a través de confiar en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él no hizo ningún pecado para que nosotros fuésemos justicia delante de Dios. Él murió y cumplió con la justicia, o la medida, o el estándar que Dios pedía para poder tener una reconciliación con Dios. Qué bonito, ¿no? Estos dos pasajes que hemos visto nos ayudan a entender entonces que el ministerio de la iglesia hoy pues está vigente también, igual que en el Antiguo Testamento a este profeta Dios le pidió que fuera a predicar a una ciudad porque la gente estaba perdida. Pero muchas veces también, igual que el profeta, nosotros nos hacemos renuentes a no oír, nos hacemos rebeldes igual que Jonás. Para hacer este ministerio necesitamos un gran corazón. Eso es como uno de los pilares de aquellos que son evangelistas. Necesitan tener un gran corazón para pensar en los demás, en la necesidad que tienen los demás de ser salvos también, porque están muertos en delitos y pecados. El profeta desertor lo vimos en el capítulo 1. Jonás había sido enviado a predicar, pero él agarró otro rumbo, ¿no? Y vemos aquí, en estos primeros 3 versículos, cómo Jonás
fue una espiral hacia abajo. Y cuando decimos espiral hacia abajo, es que fue en decadencia. Jonás, en lugar de crecer espiritualmente y hacer la voluntad de Dios, pues él fue en decadencia. Por eso vemos aquí en el capítulo 1, Jonás buscó huir de Dios y de su voluntad. Eso lo llevó hacia abajo. Es decir, cuando los creyentes hoy día dicen estoy caído. Bueno, en Jonás 1 del 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando sus pasajes entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a ver qué aprendemos de estos 3 versículos. Vemos aquí el mapa donde estaba ubicado Jonás, en Jope. Allí es un puerto donde fue a agarrar el barco para ir en dirección contraria. Dios lo enviaba hacia Nínive y él tomó la decisión de ir a Tarsis. La huida de él fue hacia Tarsis, desobedeciendo a Dios y a su voluntad. Pues aquí tenemos una ilustración del profeta, ¿no? Él dice, Nínive, no, creo que mejor voy a ir a pescar en un barco. Pues eso es precisamente lo que hizo Jonás, se subió a un barco. No sabía que ahí iba a ser disciplinado por Dios. Y eso es lo que hemos visto en el mensaje anterior, o en el capítulo anterior. Vemos entonces que Dios llamó a ir a Nínive a Jonás para predicar. Sin embargo, Jonás siguió el plan B. Y el plan B es, cuando Dios nos envía debemos ir, pero el plan B de Jonás fue ir en sentido contrario y desobedecer a Dios. Desobedeció a Dios. Entonces, vamos a continuar. El espiral hacia abajo lo vimos en el capítulo 1. En el capítulo 2 también vemos el espiral hacia abajo. ¿Y cuál fue el espiral hacia abajo? Jonás no escapó a la disciplina de Dios. La espiral hacia abajo entonces fue la disciplina de Dios. Ahora, dice en el capítulo 1, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, la disciplina de Jonás consistió en que un pez se lo tragara, y que pasara pues durante 3 días y 3 noches ahí dentro de ese pez, reflexionando acerca del llamado de Dios y de la desobediencia que él tuvo. Han habido algunos ballena. Esta es una ilustración, ¿no?, de algo real, que un hombre fue tragado por una ballena y vivió allí 36 horas. Y entonces vemos ahí que eso es algo verdadero. Entonces muchas veces, y queremos traer esta ilustración porque muchas veces al libro de Jonás lo ve la gente como un cuento, como algo que no es real, pero claro que es real. Veamos otra de las cosas aquí. En el capítulo 2, versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez.
La disciplina para Jonás fue estar dentro del pez, pero él tuvo tiempo de pensar. Y aquí en este versículo vemos que Jonás oró. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Que después de ser disciplinado la gente corrija y vuelva al Señor. Hoy día también podemos hacer esto. A veces muchos creyentes desobedientes tienen que volver a la comunión con Dios, tienen que confesar su pecado. Todos estamos dentro de la familia de Dios cuando confiamos en Cristo, ponemos la fe en Él, por la fe solamente en Cristo. Según Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el momento de creer fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y esa es la garantía de que somos salvos y que estamos seguros en Cristo. Y entramos a la familia de Dios. En el círculo, dentro del círculo grande, el círculo pequeño representa la comunión con Dios. Es decir, tenemos que estar confesando nuestros pecados diariamente. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas veces estamos fuera de la comunión con Dios, como dice Gálatas 3:26, ¿no? Porque sabemos que los creyentes tenemos la vieja naturaleza y a veces pues nos vamos de la comunión con Dios. Pero eso no indica que dejemos de ser de la familia de Dios. Siempre somos de la familia de Dios. En el capítulo 2, versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, después de la oración que Jonás hizo, Dios escuchó y el pez vomitó a Jonás, porque aquí le espera la continuidad de su ministerio, el ministerio que Dios le había encomendado. ¿Cuáles son los 7 milagros que hasta aquí ya han ocurrido en el libro de Jonás? Veámoslo. Dios causó un gran viento y una tormenta para que los marineros se desesperaran y tiraran a Jonás al mar. Dios causó que la suerte cayera sobre Jonás. Estos hombres echaron suerte para ver quién era el culpable y cayó sobre Jonás. Dios causó que la tormenta cesara cuando Jonás fue echado en el mar. Dios causó que el pez tragara a Jonás. Dios causó que el pez llevara a Jonás a un lugar seguro. Y Dios causó que el pez vomitara a Jonás en el lugar correcto. Y Dios causó que Jonás, endurecido de corazón, llegara a ser agradecido. Son los 7 milagros que han ocurrido hasta hoy. Pero van a haber más, sí, claro que sí, más milagros. El 8º milagro es quizás el más grande de todos. La evangelización y la salvación de la gente mala de Nínive. En Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17, Pablo escribiendo a los judíos, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. En este pasaje tenemos claro que la tarea del evangelismo está vigente hoy día. Este pasaje nos muestra cómo hacer la tarea del evangelismo. Dios quiere que invoquen su nombre, pero si nadie
ha enseñado a otros y no han creído en Él, ¿cómo invocarán el nombre del Señor? Y si alguien no ha predicado el Evangelio, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Entonces es necesario la predicación de los evangelistas hoy día, de llevar el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces es necesario ser enviado para poder predicar el Evangelio. Jonás fue uno de ellos, fue enviado, pero él rehusó hacerlo. Pero vamos a ver hoy en este capítulo que ahora acepta voluntariamente y con decisión de ir a predicar el Evangelio a Nínive. Es maravilloso porque es una bendición cuando se predica el Evangelio. Dios bendice ese ministerio. Y la mayor satisfacción es cuando la gente escucha el Evangelio y cree y se salva. En el versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír las palabras de Dios. Entonces necesitamos estar predicando constantemente la palabra de Dios para que la gente crea. Ahora vemos aquí la ilustración del profeta después de ser tragado del pez. Pero vamos a ver el versículo 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, bueno, hay alguna pregunta importante aquí. Esta es una repetición de Jonás. En el capítulo 1, versículo 1, Dios le había encargado este ministerio. Y aquí con la adición de las palabras, es decir, la cuestión aquí es que Dios le va a dar el mensaje. Y la palabra que encontramos aquí en adición en este versículo es por segunda vez. Por segunda vez. Es decir, que la primera Jonás desobedeció, ahora es por segunda vez que le encarga el ministerio. Y contestamos esta pregunta. ¿Debemos dar gracias a Dios por las segundas oportunidades en nuestra vida? Claro que sí. Eso es lo más maravilloso, ¿no? Que Dios nos da segundas oportunidades. Y debemos, de todos los que tenemos segundas oportunidades, debemos de decir, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre hay una segunda oportunidad en cada aspecto de la vida. Sí, hay una segunda oportunidad. Pero vamos a ver que hay algunas cosas que necesitamos ver aquí. Bueno, vemos que a Moisés tuvo una segunda oportunidad. Claro que sí. Moisés, Dios lo había enviado lo puso en Egipto para que surgiera con un ministerio ahí. Pero tuvo que huir. Pasó mucho tiempo, 40 años preparándose en el desierto como pastor de ovejas para cumplir con su ministerio. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Entonces vemos que 40 años después, Dios lo envió otra vez al faraón para que le dijera que dejara ir al pueblo. Entonces vemos las segundas oportunidades aquí. El apóstol Pedro, recuerden que Pedro negó a Jesús, sí. Y después de la muerte de Cristo, ¿qué hizo Pedro? Se fue a pescar y con todos los discípulos, sus compañeros, se fueron al mar a pescar. Pero le dio una segunda oportunidad Dios a Pedro. Sí, tuvo una segunda oportunidad. Después, en su primer mensaje de predicación, se convirtieron 3,000 personas y fueron bautizados. Qué maravilloso, ¿no? Y vemos a Juan Marcos. Juan Marcos era un joven que Dios lo había buscado, le había encargado
que también se agregara a su equipo misionero. Pero pasaron algunas cosas y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, entonces ahí Juan andaba predicando también. Pero en Hechos capítulo 13, versículo 13 dice: y habiendo zarpado de Pafos, a Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces vemos aquí que Juan deja el ministerio. Es un problema serio, ¿no? Dejar el ministerio, y muchos lo hacen, muchos pastores, muchos líderes espirituales dejan su ministerio, y esto nunca debería de ser. Y vemos algunas cosas que pues necesitan quizás sufrir alguna disciplina de Dios para que regresen, pero vamos a ver Juan Marcos. Después es llamado por Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones, en Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibirle. En 2 Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos el regreso de Juan Marcos al ministerio. Tuvo una segunda oportunidad. ¿Y qué de usted? ¿Dios está dándole a usted una segunda oportunidad? Bien, si lo está haciendo, debemos de ver algunos aspectos aquí. Para aquellos que no son salvos, deben de confiar en Cristo solamente como su Salvador. Para los que no son salvos, y pues para los que son salvos, debe ser restaurada la comunión con Él. Debe ser restaurada la comunión con Él, es decir, volver a la comunión con Dios. Número 3, asegure que su vida cuenta para Jesucristo. Esa es una segunda oportunidad. Asegúrese de que su vida cuenta para Cristo. Es decir, muchas veces los creyentes están decepcionados y algunos dicen: me quisiera morir. Pero no, si Dios quiere usarlo, lo va a mantener vivito. No hay problema. Número 4. Servirle a Él en un ministerio en particular. Dios le puede o lo puede dar la segunda oportunidad de servir en un ministerio en particular. Y debemos de dejar los intereses personales por los intereses de Cristo. Debemos de tener seguro eso. Número 5. Invertir espiritualmente en los hijos en sus hijos o sus nietos. Bueno, los padres a veces descuidan la familia, ¿no? Y Dios a lo mejor le va a dar una segunda oportunidad para que usted administre bien esa familia. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios le ha dado una familia, le ha dado hijos como regalos, pues Él quiere que usted los cuide. Son los regalos de Dios. Muchos se descuidan de este ministerio de la familia, ¿no? Y aprecian más hacer cosas para otros que por su propia familia. Perdonar uno al otro o ser reconciliado en su relación. Dios le está dando una oportunidad de que si usted está en amistad con alguien, con un hermano en Cristo, con un familiar, con su padre, con su madre, con su hermano, Dios le está dando una segunda oportunidad de que se reconcilie, y esa oportunidad la tiene, así que aprovéchela. El perdón de los pecados por causa de Cristo. Ahora entonces Dios le está dando oportunidad a aquellos que no son salvos también, para que sean perdonados sus pecados, y aquellos que son salvos para que vuelvan a la comunión con Dios.
Dios le está dando la segunda oportunidad para testificar el Evangelio a una persona perdida que tiene necesidad. Y esto surge mucho a diario, pues hay que aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando. Necesitamos estar bajo su escrutinio con nuestros pretextos por no haber ganado almas. Muchas veces algunos dicen, no, yo no soy bueno para este ministerio de evangelizar, de predicar, esto no es para mí. Y tiene las oportunidades para hacerlo, pero Dios le está dando una segunda oportunidad. Y sabe que muchas veces nos escondemos bajo los pretextos. Aquí en este versículo de 1 Samuel 10, 22, parte B, lo llama bagaje, ese pretexto. Dice, algunos dicen, no puedo hablar, no tengo talento, no sé cómo hacerlo, estoy demasiado ocupado. Muchos pretextos como estos aparecen para no hacer la obra de evangelismo. Dios nos da segundas oportunidades, como levantarnos y ser usados por Dios cuando creemos en Él. ¿Siempre hay una segunda oportunidad en cada aspecto de la vida? Pues no. Hay algunos aspectos de la vida que ya no tienen segunda oportunidad. Por ejemplo, testificar del Evangelio a otros, muchas oportunidades perdidas. A lo mejor una persona estaba siempre todos los días con nosotros, pero esta persona murió, se acabó la oportunidad. Ya no pudiste hablarle del Evangelio, tuviste todas las oportunidades, pero no lo hiciste. Servir en un ministerio en particular, bueno, se te le está ofreciendo ministerios y hay mucha insistencia de parte de los líderes o del pastor y te dice tienes que servir en esto y de repente tú dices no y de repente aparece alguien más y ese lugar es ocupado por otro. Ya no pudiste hacer ese ministerio. Invertir en sus hijos, quizás ya son adultos. Ahora, entonces, cuando estuvieron pequeños, hubo oportunidad de crear un carácter diferente al que tienen ahora los hijos. Tuviste la oportunidad de instruirlo en la palabra de Dios, no lo hiciste. Tuviste la oportunidad de darle buenos consejos, no lo hiciste. Pero ahora que son adultos no te harán caso, no harán caso de lo que tú les digas. Perdiste la oportunidad. Pastorear una iglesia, muchas veces no podrás pastorear una iglesia, aquellos que son pastores o líderes espirituales, por un fracaso moral muy serio. Por andar en la carne, ya no tendrás una segunda oportunidad. También ser reconciliados en nuestras relaciones. Algunos hogares se han deshecho por dificultades de carácter, pleitos y disensiones dentro de la familia, y después se desintegran y aunque quieran tener una segunda oportunidad, ya no pueden. Preocuparnos por los perdidos, pues muchas veces algunos que se preocupan por los perdidos ya es demasiado tarde. Las oportunidades estuvieron y no lo hiciste. Como decía al principio, a alguna familiar tuya tuviste la oportunidad de hablarle y no lo hiciste. Y cuando murió te quedas con el remordimiento de decir, tuve la oportunidad de predicar y no lo hice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ya no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Simplemente el juicio de Dios. Y entonces, después de la muerte ya no hay segundas oportunidades. Hay gente que dice, tal vez en la reencarnación no hay tal cosa. Algunos dicen, pues voy a esperar hasta que esté preparado.
ya no hay una segunda oportunidad. Porque la palabra dice que pasó el tiempo y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El infierno, el juicio y el lago de fuego. Te hago la pregunta, ¿dónde pasará usted la eternidad? Hay que tener presente esta pregunta en tu vida, porque aquellos que son salvos, pues, y si tienen claro, como creyentes, que son salvos eternamente, ya no hay problema. Pero para aquellos que no son salvos, debemos de pensar que esta pregunta es necesaria. Para aquellos que presentan el Evangelio, es necesaria esta pregunta. ¿Dónde pasará usted la eternidad? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces vemos aquí muy claro, ¿no?, que Cristo ya pagó por el pecado, ya fue ofrecido como una ofrenda. Él pagó el castigo que nosotros merecíamos, pero ahora a usted le corresponde creer. Usted necesita creer. Y también para los creyentes necesitan reflexionar sobre esto, porque dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Va a venir a llevar la iglesia a Cristo. Y cuando venga Cristo de regreso, va a venir con los salvos. Ahora, en el versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué es lo que Jonás debió hacer y qué no debía decir? ¿Qué es lo que Jonás debió hacer y qué no debía de decir? Pues aquí tenemos la respuesta. Levántate. Levántate, eso es lo que Jonás debió hacer. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Otra de las cosas aquí. Este es el único ejemplo de que Dios envió a uno de sus profetas del Antiguo Testamento a un país ajeno para entregarles su mensaje. Ahora entonces no era el mensaje de Jonás, no era el mensaje de ningún hombre, era el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Jonás debió hacer y qué no debía de decir? Bueno, él no debía de decir ven y ve. Ahora, ¿por qué? Bueno, dice en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que no debía de decir Jonás? Cualquier cosa. Hay muchos predicadores que no predican el Evangelio. Dicen cualquier cosa y le piden a la gente que levante la mano para ser salvos. Pero ¿cómo la gente se va a salvar si no han predicado el Evangelio? Ahora, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, la oración, el partimiento del pan. Es decir, en la iglesia primitiva, después de ser salvos, tenían todo este tipo de actividades. Pero muchas iglesias hacen este tipo de actividades, pero muchos no son salvos. El crecimiento de la iglesia, denles lo que quieran para comer y mire cómo crecen. Si usted le está dando comida chatarra a la iglesia, van a crecer tremendamente, pero no espiritualmente, no doctrinalmente, sino van a crecer con orgullo, con la carnalidad, cualquier otra cosa. Pero, ¿cuál es la razón? No debía cambiar el mensaje. Entonces, ese mensaje
debe de ser el mensaje que Dios ha dado. En el caso nuestro en este tiempo es el Evangelio. En el caso del profeta Jonás, Dios le dijo específicamente cuál era su mensaje. En Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que Él espera. No añada a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, ¿qué debía de predicar Jonás? El mensaje que Dios le había dado, igual que hoy, el mensaje que Dios nos ha dado, que es el Evangelio de la gracia. Cuando se cambia la doctrina, Dios puede reprender a la gente. Hoy hay mucha gente religiosa dentro de las iglesias y no saben ni siquiera cómo ser salvos, no saben acerca de la seguridad eterna, no están seguros de su salvación. Ahora entonces vemos aquí que los líderes religiosos han estado cambiando el mensaje de la Biblia para complacer a la gente y para aliviar la comezón de oír. Cualquier fábula es buena para ellos, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Cómo se aplica esto a usted y a mí? Bueno, número 1, vamos a ir y predicar el Evangelio como Dios nos guíe. No vamos a decir cualquier cosa, no vamos a cambiar el mensaje ya está. El mensaje ya está establecido. Número 2, no debemos cambiar el mensaje que Dios nos ha dado. El Evangelio, vamos a predicar el Evangelio. Predica la palabra, el mensaje no ha cambiado. Es decir, en el versículo 3 dice que Jonás fue conforme a la palabra de Jehová. Fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Esto es importante. La obediencia de Jonás fue inmediata y en los términos de Dios. Claro que sí. Ahora por segunda vez, ahora Jonás fue obediente. Inmediatamente Dios lo envía, va a predicar el mensaje que Dios le ha dado. Necesita hacer la voluntad de Dios, a la manera de Dios, según la palabra de Dios, para los propósitos de Dios, por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Entonces la gente cuando cambia el mensaje es para la gloria de ellos, no es para la gloria de Dios. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Y qué tal con usted? ¿Y qué tal con usted? Una pregunta personal. Jonás fue, y usted que está yendo, está haciendo la obra del ministerio de predicación del Evangelio. Cuando tiene que ver con la fe y la obediencia a la voluntad conocida de Dios, ¿qué está esperando hacer usted? Bien, ¿qué sabemos de Nínive? Era una ciudad grande en tamaño. Su perímetro llegó hasta 100 kilómetros. Era una ciudad grandísima. Había que caminar 3 días sin descanso para llegar al final. Y aquí vemos el mapa donde estaba ubicado Jonás, en Tarso. Luego él tenía que ir a Nínive. Tarso quedaba ahí en Israel, ¿no? Perdón, no es Tarso, es Jope, en Israel. Y tenía que caminar hacia Nínive, que ahora es Asiria. Y él buscó un rumbo contrario hasta Tarso. Ahora vemos la ciudad, algunas imágenes de cómo podría ser la ciudad. Amurallada, muy fuerte, tremenda ciudad. Ahora entonces, no solamente era una ciudad grande en tamaño, era una gran ciudad en importancia. La región donde estaba ubicada era una región
donde había pues una economía tremenda, había muchas riquezas ahí en ese lugar. Y vemos pues el esplendor de la ciudad, cómo era realmente. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Qué sabemos de Nínive? Bueno, ya vimos que era una ciudad grande en tamaño, una ciudad grande en importancia, y era una gran ciudad en población. Habían 6,000 o más personas adultas y 120 eran jóvenes. Era mucha gente, ¿no? Que necesitaban oír el mensaje de que Dios lo había enviado a decir a Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, en el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuál era el mensaje que Dios le había dado a Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje, no era el evangelio de la gracia. ¿Cuál fue la esencia o argumento de su mensaje? Bueno, un mensaje de juicio divino. Un mensaje de juicio divino. En 40 días Nínive será destruida. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Fue este mensaje de Jonás el único? No hubieron en el Antiguo Testamento otro tipo de mensaje. Pero, ¿cuál? Sodoma y Gomorra. ¿Qué dijo Dios acerca de Sodoma y Gomorra? Que le iba a llover fuego y azufre. Ahora entonces, hubieron también mensajes de plagas, ¿no? En el tiempo de Moisés. ¿Cómo respondió la gente internamente a este mensaje? Vamos a ver internamente. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Entonces respondieron al mensaje de Dios y creyeron el mensaje que Dios había mandado decir. Internamente ellos lo hicieron. Entonces la proclamación de Jonás no fue en balde, ¿no? Hubo una reacción positiva de parte de Nínive. La gente se convirtió. Entonces debemos de orar por esta gente que no es salva hoy día. Debemos de orar por aquellos que no son salvos para que crean el mensaje de la palabra de Dios. En Mateo 12:39-41 dice: y respondió y él les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Estas fueron palabras de Jesucristo en contra de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas. Una predicación que quería hacer conciencia hacia ellos, porque esta gente pidiendo señal a Jesucristo, ya habían visto muchas señales, era simplemente una provocación, pero Jesucristo le dice: solamente verán la señal del profeta Jonás, y esa era los 3 días que Jesucristo iba a estar sepultado. Ahora, hubo una reacción positiva de parte de los ninivitas, claro que sí, se arrepintieron en la predicación de Jonás. Pero la gente a la que Jesús les estaba predicando, para nada, ellos siempre estaban en gran oposición. ¿Cómo respondió la gente externamente a este mensaje? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silencio. Es decir,
tuvo una respuesta interna, que fue el que creyeron el mensaje, y hubo una respuesta externa. Se vistieron de luto, de cilicio, y hubo ayuno. Entonces una reacción externa, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué indica esto? Una pregunta importante. Versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. ¿Qué indica esto? Una pregunta. Que Dios usó la predicación de Jonás para afectar a la gente de Nínive, de todas las clases sociales, inclusive el rey. Bueno, a veces cuando se le predica a la gente que tiene un estatus social elevado, muchas veces la gente reacciona al contrario, tiene mucho orgullo, y ese mucho orgullo lo lleva por una senda equivocada. Y dice 1 Corintios 2:6, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pero hay una senda de humildad, y es la carretera que utilizó este rey de Nínive. Y vemos el Señor de gloria caminó por esta senda. ¿No es verdad que sus siervos deben hacerlo también? Entonces vemos que esa fue la carretera que usó el rey de Nínive. Versículo 7. Él hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Cómo fue manifestado a otros por el rey? ¿Había creído en el mensaje? Y la respuesta, él hizo proclamar verbalmente y anunciar por escrito en Nínive el mensaje del rey. Era que ellos también debían de ponerse en sacrificio, ¿no? Debían de ayunar también. ¿Y qué tal en tu vida? ¿Qué haces tú en cuanto al mensaje de Dios? ¿Afecta tu vida? ¿Cómo reaccionas internamente o espiritualmente? ¿Cómo reaccionas externamente? Bueno, si Dios te envía a dar un mensaje, vas, externamente lo haces, es decir, no solamente dices lo creo y lo tengo que hacer. ¿Qué es lo que nos enseña los resultados de la regeneración? Es asombroso que un hombre es justificado por la fe sola, en Cristo solamente, y de cómo el Espíritu Santo empieza la obra de santificación en la vida del creyente. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Dios se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. En el versículo 9 del capítulo 3. Dice este versículo, ¿quién sabe? Es una pregunta, pero donde va dentro de esa pregunta los deseos que el rey tenía de que Dios cambiara de forma de pensar. ¿Por qué es posible que el rey pensara esto? Quizás Jonás le había dicho al rey cómo el Señor le trató a él con una gracia maravillosa, con una gran disciplina dentro del pez, pero con una gracia maravillosa. Le dio una segunda oportunidad. ¿Hubo otro rey que también pensó de esta manera en el Antiguo Testamento? Claro que sí, el rey David. El rey David.
y tuvo una segunda oportunidad. En el Salmo 51, él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. La salvación no la había perdido, pero sí había perdido el gozo. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Tuvo algunas consecuencias, que todo trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Las consecuencias de Jonás fueron muy duras dentro de un pez, ¿no? 3 días y 3 noches. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Maravilloso, ¿no? ¿Cómo podemos explicar todo esto? Si la gente rechaza la gracia de Dios, va a recibir lo que merece, el juicio de Dios. Pero si se arrepiente, si cambia de manera de pensar, creyendo en la palabra de Dios, entonces va a recibir su gracia. Esto es una realidad. Va a recibir su gracia. Los soberbios reciben lo que merecen. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes reciben gracia. ¿Qué sucedió en el año 612 a.C.? Dios destruyó más tarde a Nínive por medio del rey Nabucodonosor. Bueno, que no había alcanzado gracia Nínive delante de Dios. El gran problema es que vendrán otras generaciones, vendrán otro tipo de gente, nuevas generaciones que se olvidan de Dios. La gente que creyó a Nínive y que se convirtió y se arrepintió, pues pasó. Todos la ciudad hubo que nacer nueva gente, ¿no? Y por eso tuvo dificultades. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Dios es un Dios de más oportunidad. Dios es un Dios de más oportunidad. Normalmente Dios permite un periodo de gracia antes de que Él ejercite el juicio divino, porque Él no quiere que ninguno perezca. Eso lo dice el apóstol Pedro en la segunda carta, ¿no? Que Dios quiere que la gente se salva, que no se pierda, y por eso Cristo todavía no ha regresado. 3. Aunque la salvación es del Señor, sin embargo, Dios usa creyentes imperfectos que están dispuestos a predicar el Evangelio. Dios ha usado y todavía usa a personas imperfectas. Número 4. No solamente debemos predicar el Evangelio correctamente, sino que también con los motivos correctos. Con los motivos correctos. Hay gente que dice, no voy a predicar para tener llenos los templos, pero no es el motivo correcto. Debe de predicar el Evangelio de la gracia para que la gente no se pierda y se salve. Número 5. Si usted recibe la gracia de Dios, va a escapar de su juicio. Pero si usted rechaza su gracia, va a experimentar su juicio. Hay 2 puertas. ¿Cuál quiere usted? ¿La puerta hacia el cielo o la puerta hacia el infierno? Usted tiene la responsabilidad de escoger. Nadie lo puede obligar a ir por ningún lado. Es una decisión personal. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué piensa de Cristo usted? Una pregunta importante, porque el pensamiento de Cristo es equivocado. Y llegamos al final de la lección. Esperamos que esta lección sea de mucho provecho para ustedes, estudiantes de la Biblia, estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia. Esperamos que sean diligentes en el estudio de estos capítulos. Solo son 4 capítulos, un estudio muy corto, pero muy interesante, muy importante. Habla de un ministerio, de un profeta, pero habla también de cómo el profeta se equivoca.
pero también habla de cómo el profeta regresa a Dios y rectifica su equivocación, su error. Y cómo al final vamos a ver cuáles son las reacciones del profeta cuando Dios salva. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la salvación de Dios. Vamos a ver entonces en el próximo capítulo esa parte que falta. Esperamos que sea de provecho para ustedes.